Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuri Coco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, conocidos, y un día pensé, ¿y mis amigos qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Dónde trabajan? Y como soy curiosa, pensé, y les hago una entrevista. Así que, Amigos con Talento. Bueno, para cada entrevista me encanta disfrazarme acorde a la temática de esa entrevista. Hoy vamos a hablar con una persona, bueno, la quiero mucho, es tengo que decir primero que es la edición Page, la segunda ronda de Page. Entonces, es una compañera de Page que me encanta. Y ella ahora, bueno, hace un poco de acción social, es monitora, bueno, nos va a contar un poco. No sabía, ya me digo, ¿de qué coño me disfrazo? Pero bueno, me he puesto, eso es de mi hijo, eso es de mi hija, ay, mi Nuricoco. Yo me veo monísima. Es un disfraz. Ella dice que le guste, Nuria, de lo que sea, tú disfrázate. Yo, perfecta. Bueno, los estáis viendo por mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Pido un like, un seguir, y si no, pues no hacerlo. Es que ya me da igual, me da igual. Bueno, estamos con Marta Herrera, que nos va a contar su vida, nos va a contar de su vida. Tengo muchas ganas de hablar con ella porque hace mucho que no hablo con ella, así que la voy a dar paso y que nos cuente todas sus cositas. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡Marta! ¡Hola! ¡Bienvenida! Hola, ¿Qué tal? Ya te voy viendo, ya que vas, como siempre, con tus atuendos. Hoy va muy juvenil, ¿eh? Un poco camuflada, porque ¿qué llevas puesto aquí arriba? Ay, mira, es un Nuricoco, ¿lo ve? Ay, que no se ve muy bien. Es un Nuricoco y esto es que como dijiste, es algo de monitora. Yo no sé, le leí a mi hijo, Marco, dame uno de esos polos de... No sé, tía, es lo que he encontrado. Nada, va muy bien. Si al final tienes que tener un armario bien grande, porque cada día nos sorprendes con una cosa nueva. O sea Claro, así que nada. Bueno, bienvenida, muchas gracias. Sé que estás súper liada. Bienvenida a este programa loco que me he inventado. Es un honor tenerte aquí. Y nada, quiero primero que nos cuentes qué tal has estado. Cuéntame, porque de verdad que no he hablado contigo. Esa entrevista va a ser, pero algunas veces ya tengo, ¿no? Pero contigo de verdad que no he hablado nada, así que para mí todo lo que me vas a contar son novedades. ¿Qué tal has pasado toda esta locura del aislamiento? ¿Has estado bien? ¿Tu familia? Cuéntame. Bueno, lo primero, darte a ti las gracias, como siempre, por haber creado este espacio de encuentro, porque al fin y al cabo tú estás encontrando compañeros y amigos, pero a nosotros también nos ha facilitado el que podamos saber de compañeros, en este caso del PEI, que es a través de donde nos conocimos nosotras. Y bueno, pues así nos vamos enterando un poquito de cómo está cada uno y también de otros amigos, ¿no? Dicen que los amigos de mis amigos son mis amigos, pues así nos vamos conociendo un poco entre todos. Entonces, las gracias para ti por ser siempre tan divertida y tener estas ideas tan buenas. Gracias. Y bueno, pues, a ver, yo el tema del confinamiento, yo como ahora estoy viviendo fuera de mi casa, yo soy de Jumilla y ahora estoy viviendo en Cartagena por tema laboral. Y bueno, fue un poco raro como para todo el mundo, pero yo realmente cuando yo me volví a mi casa fue por un tema personal, o sea, no era pensando me voy a mi casa por el tema del confinamiento, sino por otro motivo. Y entonces pues me fui con lo justo, cogí mis cosas y fui a casa de mis padres, que ellos viven en el campo, entonces pensé que es donde mejor... Claro. Al final donde mejor he podido estar, porque cuando que todo el mundo nos ha dicho que éramos unos privilegiados y nosotros lo hemos valorado muchísimo, porque claro, la mayoría de la gente pues vive en pisos y cada uno con sus condiciones diferentes, pero nosotros al tener una pequeña parcela, pues, sí, hemos podido por lo menos salir, estábamos en plena naturaleza, entonces nosotros el confinamiento, yo en tema laboral sí que lo he vivido más de cerca y ha sido más complicado, pero a nivel personal, como ya te digo que estaba con mi familia y en la naturaleza, lo he podido llevar bastante bien, o sea, dando todos los días gracias por haber estado allí, o sea que... Qué bien, menos mal. Pues Claro, me alegro. y entonces pues seguimos teletrabajando y ahora ya pues llevamos unas semanas que
pues que compatibilizamos el teletrabajo con la actuación presencial. Claro, claro, poco a poco. Pues ahora eso, para todos mis seguidores, que las personas que no te conozcan un poco, cuéntanos la trayectoria, ¿no? Un poco lo que haces, los estudios que has hecho hasta llegar a este punto de hablar aquí conmigo hoy. Bueno, de hacer, pues igual que tú, no tanto como tú, porque tú es que vienes de otro continente, tienes una vida súper interesante, pero bueno, que yo también me movió bastante. Yo comencé mis estudios de pedagogía en la Universidad de Murcia y bueno, eso lo fui compatibilizando con el tema de monitor de ocio y tiempo libre, que por eso tú te has caracterizado así, porque fue una parte fueron mis inicios realmente, es algo que siempre me ha gustado. Entonces, pues pequeños trabajos como monitor y luego pues ya fueron saliendo otro tipo de trabajo, pues y al final he trabajado desde niños pequeños en una escuela infantil hasta menores, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, personas con más experiencia, ¿no? Y he hecho pues un poco de todo, de educadora, profesora en un centro de conciliación de la vida laboral y familiar, creé mi propia asociación, pero siempre todo ha ido encaminado a, pues eso, al ámbito educativo y el ámbito social. Hubo una un pequeño break, un pequeño kick-cut, que fue, pues eso, la crisis del 2010, entre el 2007 y 2010, que claro, para nuestro ámbito educativo y social, que siempre nos movemos con subvenciones, pues esa época fue un poco complicada, claro, como para el resto, pero nosotros como que lo sufrimos más 2 o 3 años después de la crisis del 2007. Entonces ahí pues había que reinventarse, no salía cierto tipo de empleos, entonces pues hice un taller de empleo de enoturismo, que allí en Jumilla, que tiene que estar pendiente de hacer esa visita a las bodegas y demás. Sí. Pues estuve en un taller de enoturismo, entonces estuvimos en los museos, en el castillo, digamos que trabajando en ese ámbito, en el ámbito turístico. Gracias a eso, pues me salió trabajo también en una bodega, que también tenía una casa rural, gerente de una casa rural de allí de Villa. Bueno, muchas cosas. Después de finalizar allí, fue cuando yo tuve que reestructurarme otra vez, porque claro, estaba como un poco perdida, ya no sabía si tenía que encaminarme por esa vía o retomar, digamos, lo que siempre había sido mi vocación, ¿no? Y entonces fue cuando apareció el programa de Irra García, que yo lo conocía por una amiga de mi hermano, que había hablado mucho y tal, pero no daba el paso, ¿no? Era como, tenía el miedo, ¿no?, de enfrentarse a una cosa, ya sabes tú, lo que hemos pasado por PEI, sabemos que es una experiencia totalmente, por lo menos a mí me ocurrió, totalmente diferente a cualquier otra cosa que hubiera hecho. Sí. Fue un shock. Sí. Yo creo que fue conocernos a nosotros mismos, que jamás habíamos tocado, yo creo que ninguno de nosotros. Y fue un descubrimiento, sí. Sí, para mí fue, y yo creo que para todos, porque fue especial en el sentido que fueron esos 15 días, 24 horas juntos, lo que tú dices, que al final no todo el mundo, o sea, la mayoría, y yo la primera, no te paras a tiempo para ti, que tiempo para ti no es solo pintarte las uñas, que también, claro, quiero decir, o cuidarte, que también está muy bien, pero digamos, mirar a lo profundo, ¿no? Adentro, y pararte, parar. Y aparte es que viene como relacionado ese momento con el momento que estamos pasando ahora también, de decir, es que hemos tenido que parar. Sí. Nosotros allí fue como que lo pedimos, ¿no? Fue como, vale, necesito parar para trabajar en mí, porque era a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. Y ahora con esta situación, la vida nos ha dicho a todos, ¿no queréis? Pues vais a parar.
Es verdad, muchos de los compañeros que les he hecho entrevistas decían que lo nuestro ha sido como un pre-aislamiento, porque es lo que, ¿no? Lo vivimos lo mismo, estábamos aislados de nuestras familias, desde el móvil no teníamos nada, solo con nosotros mismos, un poco lo que ha pasado, lo nuestro un poquito más extremo, pero sí, pero yo creo que en ese sentido ha ayudado mucho, porque como dices tú, llegaste ahí, estabas entre ¿qué hago? Vuelvo a lo mío, sigo con algo nuevo y te ayudó, ¿no?, a poner todas esas ideas en marcha. Totalmente, o sea, para mí fue un antes y un después, pero no en plan como una varita mágica, ¿no? Que fuese entrar y salir y fuese ya otra persona, no. Pero es como, por un lado, para mí fue como reafirmar muchas de las cosas que yo ya venía pensando y luego descubrir otras y poco a poco ir implantándolas, digamos, en tu rutina. Sobre todo lo que más me pudo marcar es que al final es más importante la acción y yo soy muy de darle vueltas a las cosas, pensármelo mucho y al final siempre me acuerdo de eso, del 90-10, 90% acción y yo cuando llegué a todo el mundo, a mis amigos, mi familia, era todo acción, 90%. No, porque es lo que más me marcó, era en plan, hay que hacer, pensar, claro que sí, hay que pensar, planificar y demás, pero tampoco quedarse mucho en eso, sino actuar. Eso me sirvió y para quitarte muchas vergüenzas cuando salimos aquel día, venga, tenéis que tener no me acuerdo, en una hora tenéis que traer... En una hora, 3 o 4 ofertas de trabajo, entrar a cualquier sitio. Yo me acuerdo, yo entré en un sex shop, ¿buscan a alguien? Sí, aunque parezca una tontería, pero eso fue una de las cosas de las actividades así que hicimos, que era en plan, es que da igual, ¿sabes? Que siempre tenemos como esa vergüenza o ese pudor o ese que dirán, pero es que no estamos haciendo nada ni malo ni nada, no sé, y como ahora, ¿no? El hecho, estamos nosotros aquí y tú vienes cada día con tu temática puesta y tal, pero si eso no hay cosas más divertidas, más entretenidas y que al final te sirve a ti también. Sí, es una acción. Yo uno de los momentos, con cada persona tengo mi momento que me acuerdo contigo. El momento que me acuerdo es cuando estábamos en la playa, me acuerdo, y nos dijo, tenéis 20 minutos, no sé qué me dijo, 15 minutos para volver a estar así. Estábamos mojadas, llenas de arena, y nos miramos las dos, como pero por un segundo, ¿no? Y cada una, salimos corriendo, jamás se me olvida, tú y yo mirándonos como, ¿qué hacemos? Sí, de ducharnos allí en la ducha de los pies, que era nuestra ducha a pie, era rápido, había gente que sí se iba a cambiarse, pero nosotras no, y luego corriendo allí en el parking ¿te acuerdas? En tu coche, cambiándonos. Claro, que al final era como, qué estrés, qué agobio, ¿no? Un poco como has podido ir a lo mejor tú esta tarde, ¿no? De decir, no llego. Después ves, es lo que dices tú, lo puedes hacer, nos dio, es que no teníamos otra, entonces lo haces. Yo creo que la vida tiene que ser así, es ponerte esos, no, lo que estoy haciendo yo ahora es mini retos, hacerlo, ¿por qué no? Total. Es que eso que tú estás haciendo es precisamente eso, lo que estábamos hablando en el PEI, era piénsatelo, tú te lo pensaste, lo hiciste y ya está. Y encima con cada persona es una cosa, ¿no? Y encima ahora que estás haciendo tus retos, tu trabajo, tus cosas, pero si quieres, se puede, al final, saca hueco de donde sea. Claro. Bueno, nos hemos desviado. ¿Y ahora dónde has pasado tu trayectoria? ¿Dónde estás trabajando ahora? Ya no puedo ni hablar. Sí, bueno, pues es que ese es el peligro que tenemos las dos, que hablamos mucho, entonces va a ser complicado. Esto va a ser complicado. Esto para sacar alguna pregunta y respuesta va a ser complicado. Vale, nos concentramos. Nos concentramos. Pues como te decía, yo cuando pasó todo el confinamiento, yo estaba trabajando aquí en Cartagena y ahora lo compagino teletrabajo con presencial y estoy, bueno, pues en la asociación Proyecto Abraham, que si lo buscáis lo podréis, es una asociación pero que es a nivel regional, solo está en Murcia. Vale. Bueno, pues tiene una parte que es, digamos, de reciclaje,
los típicos contenedores que se pone para recoger ropa, pues esta asociación surgió, digamos, con ese fin de recoger ropa y gracias a ello pues se emplea a mucha gente, sobre todo en personas en riesgo de exclusión o con una situación complicada, vulnerabilidad, y luego pues a proyectos de acción social. Tienen también una pequeña empresa que se llama El Costurerico, que trabaja lo que es el upcycling. Tú dime que tú eres... Sí, recycling, perfecto. Reciclando, ¿no? Que consiste pues en esa ropa que se recoge, las que están en buen estado, por un lado se llevan al ropero para personas que están derivadas de servicios sociales para que puedan coger esa ropa, digamos, y luego hay tiendas, las típicas tiendas de segunda mano, las que están en condiciones, pues se venden y entonces la asociación con ese dinero pues lo invierte en proyectos sociales. Digamos un poco así para que os hagáis una idea de lo que es la entidad donde yo trabajo. Y yo, en mi caso concreto, digamos que en este proyecto en el que estoy ahora, reúne un poco todo lo que he ido haciendo a lo largo de estos años. Qué bien. Como ya te digo que yo he trabajado a nivel social y educativo digamos, con toda tipo de personas, desde niños pequeños, menores, hasta adultos. Y entonces, un poco ahora, pues eso, como es un proyecto de intervención comunitaria, pues hago un poco de todo, ¿no? Estamos preparando para dar clases para la preparación del examen libre de la ESO, pues se les prepara a los adultos para que puedan sacarse ese examen y mejorar su empleabilidad. Con los menores se hace refuerzo educativo, también actividades de ocio y tiempo libre. Con los jóvenes se ha creado recientemente una asociación y están haciendo cosas en el barrio porque están motivados para mover el barrio y que se vea que es un barrio, porque esa es una de las cosas, quitar ese estigma, porque sabes tú que hay barrios que son un poco más complicados, pero no quiere decir que viva gente pues eso, como todo, de mala vida, ¿no? Como que se tiene esa etiqueta y hasta que tú no te acercas a esos barrios, no ves que en realidad no son personas diferentes a cualquier otra, sino que tienen unas situaciones diferentes a otras, pero como todo el mundo. Entonces, el trabajo en sí es complicado, pero a la vez es muy gratificante y sobre todo en esta fase de confinamiento, pues claro, hemos tenido muchas familias que pues no tenían alimentos, hemos tenido que tramitar con servicios sociales y con el banco de alimentos para que pudieran acceder a los alimentos necesarios, muchas cosas, o sea, hemos seguido las clases online, cualquier tipo de necesidad o de duda o de apoyo emocional ha sido muchísimo, por eso digo que nosotros, que a mí me ha hecho sentir todavía más lo afortunadas que somos, aunque pensemos muchas veces pues, hoy vaya fastidio que tengo que, ¿sabes? Por pequeñas cosas y luego, y hay gente que de verdad tiene otro tipo de necesidades mucho más importantes y lo toman con naturalidad, positividad y para adelante. Entonces, por eso te decía que el confinamiento yo lo he sufrido más, pero por las personas que trabajo, porque muchas veces digo, es que no sabía, estaba todo saturado, los teléfonos, claro, porque todo se hacía con videollamada, entonces los teléfonos estaban colapsados, y yo me ponía en contacto con la trabajadora social, pero pues claro, no te podía contestar en el momento porque había mucha saturación de todo en general, entonces ha sido complicado en ese sentido, pero poco a poco, pues eso, hemos ido tomando un poco pues esta nueva normalidad que nos toca vivir a todos y nada, pues a seguir con
de momento con las actividades que se puedan, porque claro, a nivel comunitario, que también se hacían muchas acciones con toda la comunidad, no se pueden hacer por eso, porque todavía no puedes tener a un grupo amplio de personas en el mismo espacio. Entonces, pues estamos trabajando para hacer entrevistas individuales con las familias, búsqueda activa de empleo, pues un poquito, pues eso. Conforme vayamos pudiendo hacer cosas, pues iremos haciendo más, pero de momento... ¿Y trabajáis solo lo que es la gente que emplea o hay voluntarios también que colaboran con vosotros para ayudar? ¿O es simplemente una organización y estáis lo que estáis empleados? Sí, también, porque de hecho tuvimos, pero justo una chica que estaba haciendo magisterio, pues estaba haciendo su voluntariado con nosotros y siempre tiramos de, pues la Caixa también ofrece voluntarios, o sea que siempre intentamos que aparte de, pues eso de los profesionales que estamos trabajando, siempre hay voluntarios que lo hacen, pues eso, para ayudar y para poder ir mejorando cada vez más pues la vida en general del barrio. Claro, claro. Y para ello yo creo que lo que has hablado, la alimentación y me imagino la comunicación, porque si muchas de estas personas a lo mejor no tienen ordenador, nosotros hemos tenido, ¿no? Lo que dices tú, los lujos de tenemos televisión, tenemos el Netflix, tenemos un ordenador, podemos hacer videollamadas. Estas personas a lo mejor no tienen ni esos medios. Entonces, ¿cómo os comunicabais con ellos o cómo se hacía? Claro, ha sido complicado porque muchos no tenían, por no decir, vamos, yo no conozco a ninguno que tuviese ordenador. Claro. Entonces, ha sido muy complicado. Por ejemplo, las clases de la ESO sí que las hemos podido seguir, pero a través del WhatsApp. Porque sí que, eso, claro, las videollamadas eran videollamadas, como ahora cómo se podían, pues cada 4 se podían ir haciendo. Y se les mandaba, se le hacía un seguimiento o bien llamada telefónica, pero por lo menos para hacerlo también más personal, de vernos las caras, porque, claro, como no tenían otros medios y muchos de ellos también el problema que hay es que pues tienen que necesitan esa alfabetización digital. Claro. Que es otra de las propuestas que nos hemos hecho, que también nos ha venido bien por decir, vale, es como que se sabe, pero en este periodo hemos sido más conscientes de decir, es que hay mucha gente, pero no solo, a lo mejor las personas del barrio donde yo estoy, sino en general, hay mucha gente que de repente se ha visto en su casa trabajando con programas que no conoce, con el ordenador. Yo, por ejemplo, eso también a mí me ha costado mucho porque yo soy de relacionarme, ¿sabes?, de contacto directo. Y el estar 8 horas delante del ordenador o del teléfono, eso para mí, hay gente que no, que le viene súper bien estar en el ordenador y bien, pero a nosotros nos ha costado bastante eso porque es adaptar el proyecto a otra cosa. Claro, claro, un reto. Madre mía, madre mía. Y tú, bueno, te veo contenta, veo que feliz, creo que lo que dices tú, que lo que estás haciendo ahora unifica todo lo que has hecho en el pasado, lo que te gusta hacer y tus pasiones, así que me alegro un montón. ¿Tienes algún otro proyecto, eres muy inquieta, eres como yo, lo sé, entonces ¿tienes algo así también en mente que te gustaría hacer con el trabajo o personalmente, algo así que te gustaría emprender, hacer? De momento, mi mente necesita desconectar, descansar, o sea, digamos, mi meta más próxima es hoy, ¿sabes? Que eso también me ha servido. Eso es genial. Eso me ha servido en el confinamiento, o sea, ese es un aprendizaje enorme que eso es como que siempre se dice, pero me ha servido, porque aquí igual no sabíamos si íbamos a continuar trabajando, si no íbamos a continuar. Yo como tengo el piso alquilado no sabía si lo tenía que renovar, si no podía, bueno, muy complicado. Entonces al final me he dado cuenta y lo estoy llevando a cabo, espero seguir así, de que el único momento, lo único que existe es el presente, es ahora, ¿no? Que estoy contigo, estoy disfrutando aquí de la entrevista, ya está. Ahora, cuando terminemos, pues lo que esté en el momento, porque y más en estas situaciones que yo era mucho de planificar, venga, para tal,
fecha voy a hacer no sé qué, tal, y ahora no sé cuánta, ¿no? Porque eres muy activa, ¿no? Como somos activas, pues queremos siempre tener algo, pero ahora es como mi única felicidad, no felicidad, sino que disfruto el momento. Si mañana resulta que hace sol y me puedo ir a la playa, pues me voy a la playa. Que no, pues haré otro plan. Entonces ahora mismo mi mente está así es, llega, ahora en agosto tengo las vacaciones, pues lo que vaya haciendo, o sea, no tengo nada en mente más allá de hoy. Genial, me encanta esa respuesta, de verdad que me encanta, que es lo principal. Yo igual, yo he aprendido ya lo hago, me encanta planificar, y ya es que no planifico nada porque digo, a lo mejor mañana bajan los aliens y ¿qué hacemos? Pues no, pues ya mañana vendrá y ya haremos algo. Así que Totalmente. me encanta, me encanta. Bueno, como esta es un poco la sesión de Paige, ¿con qué, a todos los compañeros les he preguntado, ¿con qué momento, Paige, solo un solo momento te quedas de todo lo vivido? Pues mira, a ver, son muchos, eso es una pregunta complicada, porque quedarse con una cosa, pero yo, si tuviera que quedarme con un momento, pues tal vez sería el día aquel que subimos al castillo de Santa Bárbara, corriendo desde el Business Ese World. día me lo perdí. Fue el Te lo único pe- día que me había roto el gemelo el día antes. Ah, es verdad, claro, si te llevamos Llegué allí. justo después. Sí, ya no me acordaba si había sido antes o después, tienes razón. Pues para mí ese fue el momento, porque mi mente es súper sabotadora, yo me autosaboteo continuamente y era en plan, claro, es que ya sabes la mayoría de de nuestros compañeros, que por cierto, ahora cuando termine te diré una cosa, que es otra. El secreto. No, te lo voy a decir aquí en directo, sí. Entonces, claro, todos profesionales del fitness o que corren habitualmente, todos estaban en unas condiciones físicas buenas, ¿no? Salvo pues, mis dos compinches y yo, que íbamos, pues eso. Y entonces yo no voy a poder, no sé cuántas, no sé qué. Y entonces el ver, yo lloré cuando llegué arriba, me derrumbé porque era en plan, ¿cómo puedo ser tan, sabes? Porque en realidad, claro que me costó, porque yo no estoy acostumbrada, pero lo pude hacer igual que mis compañeros, que son unos máquinas, 7 kilómetros con esa subida al monte sin parar, subir y bajar, es que ni en la vida. Sí, con Alex el día de antes estábamos corriendo y era, vamos, enseguida parábamos porque me cansaba y tal, pero al final te das cuenta de que es la mente, igual para lo bueno como para lo malo, es súper poderosa. Entonces yo me quedaría realmente con ese momento. Sí. Entonces, relacionando ese momento con tus entrevistas, yo me he visto muchas de tus entrevistas, me confesar que todas no, pero muchas sí. Son muchas. Y en concreto, la entrevista que hiciste con Sonia Rosso, tú te comprometiste a que ibas a hacer un día, pues alguna sesión, y de hecho creo que de ahí surgió la idea de lo que ahora ella ha puesto en Sí, marcha. ahí surgió la idea que tenía que haber sido conmigo, mis amigas, yo intenté, mis amigas, malas amigas a todas, ninguna, yo de verdad que me he volcado en este proyecto, estaba sacando el ebook y ahora es cuando me estoy un poco relajando y de verdad que, Sonia, si lo estás viendo, me quiero volver a poner en contacto con ella porque sí que quiero hacerlo. Ya, no tienes excusa, porque yo me acabo de apuntar Sí, para, sí, se empieza el 20 de julio, o vale, sea, la semana que viene. el lunes, me das Sí, hasta el pero lunes, vale. no, hombre, te tienes que apuntar ya, porque de aquí al lunes lo mismo ya no quedan plazas. Ya, Entonces quiero, claro, que te comprometas a apuntar. Y de hecho hay otros dos compañeros del PEI, está Raúl y está Javichi, que también lo están haciendo, que vale. yo cuando ellos empezaron no lo pude hacer y entonces le dije a Sonia, la próxima que hagas me Vale, apunto.
Me comprometo. Estoy en mi 40 días de retos, así que ese va a ser mi reto. Vale, Total. hecho. Que tienes mucha razón. Muchas gracias. Qué bien. Perfecto. Luego te paso. Vale, pásame el enlace y me apunto ahora mismo y te mando copia de que me he apuntado para que me tengas controlada. Ay, Marta, pues muchas gracias. Se nos ha ido la media hora, de verdad, que desde el primer día cuando nos conocimos fue como una conexión. Éramos 24 personas que no nos conocíamos de nada y todos tenemos una infinidad, pero hay algunas personas que tienes un poquito, no sabes el por qué. Y Marta y yo, de verdad, desde el primer momento, era como si nos conociéramos de toda la vida. Y hace mucho que no nos vemos y me hacía mucha ilusión hablar con ella y ver qué tal estaba. Así que te lo agradezco mogollón. Y ahora, bueno, nos vamos a seguir viendo en el reto este. Así que haré vídeo al reto, que yo hago mis vídeos de todo. Así que nada, pues Marta, cuídate mucho, vamos a estar en contacto. Así que yo te doy un beso aquí. Un beso a todos los seguidores, gracias por vernos y hasta la próxima. Hasta Adiós. pronto. A ver.